Uno lee en el diario acá local que cada 2 por 3 hay un llamado secuestro virtual o falso secuestro, donde llaman a la gente, le dicen que tienen secuestrado un ser querido, entrega dinero y parece que ese ser querido está en perfecto estado. Modalidad que vemos reiteradas veces, por lo menos en la prensa. Entonces lo queríamos consultar al licenciado Luis Vicat, que es especialista en el tema de seguridad, para hablar de esta metodología. Luis, ¿cómo le va? Desde La Plata lo saluda Mariano Pérez de Ulate. Buenos días. ¿Me está escuchando? Buenos días, un gusto escucharlos. Gracias por atendernos. ¿Qué pasa? ¿Hay más secuestros virtuales o se conocen más? Y antes por ahí no se denunciaban tanto. No, en realidad hay más y se conocen más, son las dos cosas. Ambas ¿no? cosas. Son estacionales, son oleadas el tema de los secuestros virtuales porque en definitiva 1 de cada 10 llega a concretarse, 9 quedan en grado de tentativa. Ajá. Esta estafa, pero de todas maneras es importante saber que se producen centenares a diario que quedan en grado de tentativa, digo porque la víctima no llega a comprar la historia que se le vende y entonces corta la comunicación. Claro. Y dígame, ¿esto es albuleo? O sea, ¿o hay una mini inteligencia sobre la víctima para saber si tiene hijos, si tiene nietos? Hay de las dos cosas. Ajá. Hay de las dos cosas. Primero, la mayoría de los datos están dispersos en la web, pero es muy fácil, a partir de un número telefónico de línea, establecer más o menos de quién se puede tratar y cómo puede ser el grupo familiar y demás. Esto sería una mínima tarea de inteligencia previa. También a veces viene por dateo, ¿no? Es decir, en la verdulería, en la carnicería, en la panadería, en el barrio, se sabe que fulana vive sola y es más permeable a estas cosas y de pronto se trabaja sobre eso. Hubo una banda de gitanos que se desarticuló hace poco tiempo atrás que trabajaban por zonas, es decir, de pronto en una noche se recibían 10 llamados telefónicos de secuestradores virtuales en una misma manzana. ¿Para qué era esto? Para la facilidad del cobro del rescate posteriormente, ¿no? Claro. O sea, cobraban rescate un poco en serie. Claro. Y el cobro del rescate justamente es la parte física que tiene el secuestro virtual. Y luego, lo otro, ya sabemos de qué se trata, es una charla que de alguna manera utiliza datos que siempre es hecha por gente que tiene un expertise muy grande en esto de sacar mentira verdad, es decir, te sacan información a vos sin que vos te des cuenta, digamos. Exactamente. Ahora, pero tienen que ser están muy capacitados, no sé, hay como una especie de formación en hacer eso, yo no sé cómo. Sí, la formación originaria fue en las cárceles de Estados Unidos, en donde nace la figura del secuestro virtual y se pagaba con tarjeta de crédito telefónico en aquella época, década de los 80 en Estados Unidos, y luego se popularizó esta figura, ha cambiado, e inclusive se ha tornado más violenta, porque nosotros ya tenemos algunos muertos producto de los secuestros virtuales. ¿Pero muertos por qué? ¿Porque no soportan muertos al que le piden la guita, digamos? Claro, por ejemplo, Facundo Azulay fue un despachante de aduana en el 2006, que fue muerto de un tiro en la cabeza en los alrededores de una villa, cuando fue a pagar el secuestro, el rescate supuestamente de un amigo que no estaba secuestrado. Luego, hace 2 años atrás, un señor mayor de 70 y pico de años en Quilmes murió de un infarto en ocasión de salir a la calle a tratar de pagar el rescate de su hijo que no estaba secuestrado, era un secuestro virtual. Y ha habido un par de casos más, es decir que ya ha habido casos de pérdida de vida derivados de esta estafa. En general, lo que siempre hay que hacer con esto es primero tener en cuenta que uno de los pilares de la autopreservación es la discreción. Entonces, cuanto menos se sepa de nosotros, a veces esto es muy difícil, la verdad y es mejor. Y para eso existe el principio de discreción activa y el principio de discreción pasiva. La discreción pasiva es tratar de que no se sepa mucho de nosotros y la discreción activa es mentir. Cuando atendemos a una consultora, entre comillas, que nos llama a las 2 de la mañana para decirnos que nos quieren hacer unas preguntas, podemos cortar, pero si es un sistema automático de consultoras reales, seguramente nos va a volver a llamar al otro día a la misma hora. Lo que hay que hacer es contestar, pero mentir. Claro. ¿Cuántos son de familia? 28. ¿Tienen no entramos en la casa. Claro, ¿tienen armas en la casa? Sí, 3 ametralladoras, 2 fusiles. Perros, sí, 4 Rottweiler entrenados para matar. Claro. Uno da los datos que quiera
y nunca cuando se toma la conversación, porque básicamente el victimario, en este caso, el que en la jerga tumbera le come la cabeza a la víctima, le hace el coco, generalmente es rápido, no deja pensar, Claro. y hace al mismo tiempo que habla preguntas. Entonces nunca hay que responder asertivamente a una pregunta de alguien que no conocemos. De pronto llaman a la noche y atiende una mujer. Por guía figura como Rosa Fernández. Entonces preguntan, dice, ¿usted es Rosa? ¿Qué Rosa hay que preguntar? Claro. Siempre contestar con una pregunta, Claro, nunca claro. por sí o por no. Claro. Y entrenar un poco al grupo familiar para que nunca diga si están o no están, si los padres están. ¿Está tu papá? En este momento no lo puedo atender, punto, pero no está o no está. Lo entiendo perfectamente. Y sí, es lo único, la verdad que es lo único que podemos hacer nosotros. Y no hay mucho, porque Claro. no hay mucho que se pueda hacer salvo los tips de prevención, y además nunca establecer una relación más allá de lo necesaria con el secuestrador virtual, es decir, nunca insultarlo cuando uno se da cuenta que es un secuestro virtual, porque ellos tienen nuestro número y a partir del número van a tener Nos pueden nuestro rastrear, domicilio. claro. Otra cosa que pasa mucho es que en el caso de madres y padres, le hacen escuchar a alguien que grita o alguien que está pidiendo ayuda como si Sí. fuera el hijo o la hija, ¿no? Y eso es duro, porque vos Es no duro. tenés la certeza que no sea, digamos. Bueno, esto de los aulladores y las lloronas Claro. es una incorporación a este acting últimamente, en los últimos 2 o 3 años, e inclusive el vicerrector de la Universidad de La Matanza pagó un rescate inclusive y juraba y perjuraba que era la voz de su hija. Este es un fenómeno muy sencillo. Nuestro cerebro, así como cuando vemos una obra de arte, el Trompe Dale, creemos ver una cosa que en realidad es otra. Nuestro cerebro cuando recibe pedazos de información tiende a completarlo con su propia cosecha, es decir, desde el cerebro con lo que tiene arma el cuadro. Entonces, si a las 3 de la mañana escucho un adolescente que solloza y yo tengo una hija adolescente que se fue a bailar, inmediatamente mi cerebro Totalmente, es ella, decís, es ella. es Claro, ella, claro. esto es lo que pasa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hay que tener un plan de emergencia familiar, todos los miembros de la familia hoy por hoy tienen que tener un teléfono celular, tenemos que saber dónde van y con quién, forma parte de los tips de seguridad que tiene que tener una familia. Y con esto en general lo que se va a lograr es que se minimice y cuando el secuestrador se da cuenta de que no puede seguir, corta. Exacto. Usted decía, para cerrar la charla, usted decía que son oleadas, que por ahí hay épocas que hay más y épocas que hay menos. Son oleadas porque se da el fenómeno de réplica, ¿no? Hay expertos en secuestros virtuales y hay gente que como sale mucho en los medios se dedica como un entrepreneur, digamos, a tratar de hacer secuestros virtuales. Pero en general estas oleadas lo único malo que tienen es que con el tiempo vienen creciendo. Luis Becat habla con nosotros sobre este tema que lamentablemente lo vemos casi cotidianamente, por lo menos acá en la Ciudad de La Plata, es terrible, Luis, no sabe lo que es. Le mandamos un saludo, gracias. Hasta siempre.